El Comité de Ética de la FIFA suspende de por vida al expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya. Al calificar como una vergüenza el caso del exdirectivo del fútbol colombiano Luis Bedoya, el presidente Santos dice que se buscará en Londres que todos los países tengan un plan anticorrupción para este y otros sectores. Excomandante de la Fuerza Aérea defiende la precisión y exactitud de los bombardeos a los grupos ilegales. CMI llegó hasta el parqueadero privado donde se encuentran los vehículos de la Cámara de Representantes que serán rematados en los próximos días. El gobierno prepara el levantamiento de restricciones para las importaciones de tractomulas. CMI obtuvo el indictment con el que la justicia de Estados Unidos acusa a Anidal Wackett de lavar dinero del narcotráfico y de fraude bancario, cargos por los que pide 50 años de cárcel. Afirman las FARC que el acuerdo especial es el recurso más eficaz para blindar jurídicamente la negociación. Katherine Ibargüen, imbatible en el mundo, gana diamante en salto triple. Giro de Italia con 6 colombianos. Ninguno sobresalió en la contrarreloj. Sofía Vergara llega a Cartagena y revoluciona la heroica. Al final de la emisión, pormenores de su visita. Además, las mamás de algunas celebridades, cantantes, actrices, deportistas, nos revelan qué quieren en el Día de la Madre para darles algunas ideas. Los espero. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Los liberales se van o se quedan? 2. El martes se decide la suerte del magistrado Pretel. 3. La Corte y el Estado laico. Tengo ñapa. ¿Se debe o no se debe quitar un Cristo de la Sala Constitucional? 1, 2, 3 y mi ñapa cristiana al cierre de la emisión. Un excomandante de la Fuerza Aérea, consultado por CMI, respaldó la decisión del gobierno de bombardear los campamentos de las bandas criminales y explicó cómo se planean los ataques para lograr la mayor efectividad posible y el menor riesgo de causar daños a la población civil. El general Héctor Fabio Velasco, quien lideró los bombardeos que permitieron la retoma del Caguán después del proceso de paz fracasado en 2002, explicó el planeamiento de estos ataques bajo los principios de precaución, proporcionalidad y distinción. Y nosotros las comprobamos por medios aéreos electrónicos y sensores electrónicos que los tienen una buena capacidad la Fuerza Aérea, y cuando vamos a hacer una operación ya vamos con mucha certeza. La prueba es de que nosotros no estamos exentos de lo que podamos tener, no hemos tenido en el momento, digamos, errores. Después de meses de planeación, llega finalmente el día del ataque. Sí, el piloto va, son profesionales muy bien entrenados en sus equipos, en todo su armamento, y si él en algún momento tiene dudas, él se comunica, y si no tiene comunicación, él tiene esa autonomía. El general Velasco respaldó la decisión del gobierno nacional de ordenar los bombardeos a las bandas criminales. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas defendió la fumigación manual de cultivos ilícitos con glifosato y anunció que su uso será masivo y logrará detener el crecimiento en la siembra de hoja de coca. El ministro Villegas considera que no es probable que el glifosato cause daños a la salud y está listo para pasar de la fase de pruebas a las fumigaciones masivas. El glifosato, que tiene marcas comerciales muy conocidas, como Roundup, es un elemento que se usa en los jardines, en las materas de las casas, se vende en los supermercados, en el mercado internacional. Explicó que la mezcla que antes era de 1 litro de glifosato por 3 de agua, ahora será de 1 litro de glifosato por 39 de agua. Aquí lo que hemos querido hacer es cumplir con todas las normas medioambientales, con todas las normas de salud. Movimientos campesinos ya están preparando bloqueos a esta estrategia del gobierno nacional. Por lo menos 100 vehículos de la Cámara de Representantes serán rematados tras cumplir su vida útil. CMI comprobó el deterioro de los carros que se encuentran en un parqueadero de un centro comercial. CMI llegó hasta el parqueadero de un centro comercial al noroccidente de Bogotá, en donde se encuentran los vehículos asignados a la Cámara de Representantes que serán rematados tras comprobar su deterioro mecánico.
La dirección administrativa de la corporación aseguró que estos vehículos ya cumplieron su vida útil, por lo que serán rematados en los próximos días. Se tienen que dar de baja los carros para que de esa manera no queden ahí al expuesto público, además pudriéndose como no debe ser. Los carros deben darse de baja y eso es lo que va a pasar en la Cámara de Representantes. Los vehículos, la mayoría de ellos camionetas, presentan un deterioro evidente y aunque la corporación no ha decidido cuál será el destino de los mismos, por ahora no se tiene previsto comprar. No es necesario en estos momentos reemplazar esos carros simplemente hay que darlos de baja y salir de ellos legalmente como debe ser. Los modelos de los vehículos oscilan entre los años 1997 y 2009. CMI obtuvo el indictment, la acusación de la Fiscalía estadounidense que tiene hoy detenido al empresario panameño Nidal Wackett. En el caso que está en los archivos de la Corte del Distrito Sur de la Florida, el fiscal federal Wilfredo Ferrer pide 50 años de cárcel para el detenido. El indictment por cargos de lavado de activos y fraude bancario está a nombre de Nidal Ahmed Wackett y Tamás Zafir e incluye las firmas Star Textile Manufacturing Inc. y Vida Panamá. Según la justicia de Estados Unidos, Wackett y Zafir intentaron defraudar el Ocean Bank de Miami y utilizarlo para lavar dinero a través de una sofisticada operación que se habría llevado a cabo desde hace 10 años y en la que se habrían lavado millones de dólares provenientes del narcotráfico. El abogado de Wackett señaló que buscará agilizar el proceso de extradición para demostrar lo más pronto posible su inocencia. Normalmente aquí se demora cerca de un año, pero vamos a ver si logramos que en 3-4 meses logremos que él esté ya en Estados Unidos. Por su parte, la policía antinarcóticos explicó que Wackett será trasladado a La Picota. En este momento está en las instalaciones de la Dirección de Antinarcóticos, va a pasar a una de nuestras unidades policiales y allí pues ya hasta donde establezca el centro carcelario que posiblemente va a ser en la cárcel La Picota. En la hoja de penas, la Fiscalía estadounidense pide 50 años de cárcel para cada uno de los acusados, 20 años por lavado y 30 años por fraude bancario. El jefe negociador de las FARC, alias Iván Márquez, afirmó hoy en La Habana que esta guerrilla ve con buenos ojos que el acuerdo de paz se eleve a nivel de tratado especial para brindarlo jurídicamente. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC discuten de manera paralela a los temas relacionados con el fin del conflicto las fórmulas probables para blindar jurídicamente los acuerdos de paz de La Habana. En su alocución de hoy, las FARC se pronunciaron a favor de darle la categoría de acuerdo especial al resultado final de las negociaciones. Queremos reiterar que el acuerdo especial es el recurso más eficaz en manos de la mesa para asegurar jurídicamente el eventual acuerdo de paz y el camino más corto para lograrlo. No tiene sentido convertir este tramo final en un viacrucis innecesario cuando lo que se busca es salvaguardar la protección en todo sentido de quienes han padecido la guerra. El gobierno colombiano no se ha negado a esa opción y es consciente de la necesidad de blindar jurídicamente la negociación de manera estable y vinculable, pero en recientes declaraciones su representante Humberto de la Calle pidió a la Corte esperar a que los puntos de la agenda de conversaciones estén acordados en su totalidad. ¿Qué tiene de malo que las FARC puedan exponer su punto de vista sobre el tema en la audiencia proyectada por la Corte Constitucional? En lo que sí dicen estar de acuerdo tanto el gobierno como las FARC es en que el resultado final de las negociaciones se consulte con el pueblo colombiano. Las diferencias persisten en el mecanismo que cada cual considera como el más apropiado. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Un ex comandante de las FARC señaló hoy al coronel en retiro del ejército, Jorge Eliezer Plazas Acevedo, de haber dado órdenes de seguimiento y haber planeado el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón. Desde su oficina, el coronel retirado Jorge Eliezer Plazas Acevedo, excomandante del B2 de la Brigada 13 del Ejército, daba órdenes para hacer seguimientos a Jaime Garzón para saber con quién se reunía. Así lo reveló el excomandante del Frente 11 de las FARC y testigo clave de la Fiscalía en el juicio en contra del oficial Darwin Lisimaco Betancourt. Fui testigo de lo seguido el señor Jaime Garzón, el sargento del grupo de vigilancia y seguimiento del coronel Plazas, ¿sí? La cual pues se desplazaba a diferentes municipios y aquí dentro de la misma capital, determinadas personas consideraban pues o guerrilleros o colaboradores, milicianos, etcétera, o en este caso también algunos civiles. El testigo aseguró que Plazas Acevedo estuvo detrás del crimen del periodista y el humorista. Puedo decir con toda certeza, efectivamente el crimen del señor Jaime Garzón
y dirigido en gran parte por Coronel Plaza Acevedo. Dijo que el oficial planeó una estrategia para vincular a Garzón con la guerrilla del ELN. El Consejo Seccional de la Judicatura impuso la máxima sanción disciplinaria al abogado Víctor Pacheco, implicado en el escándalo por la selección de una tutela de Fidupetrol en la Corte Constitucional. El abogado Víctor Pacheco no podrá volver a ejercer su profesión según la sanción interpuesta en primera instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Pacheco fue sancionado por las conductas de falta de colaboración con la justicia, por haber actuado con falta de lealtad y honradez y enriquecimiento ilícito. Debe pagar una multa de 100 salarios mínimos. Estamos preparando desde ya el recurso de apelación ante el Consejo Superior de la Judicatura. El doctor Víctor Pacheco Restrepo, conforme el tema probatorio que obra el expediente, no puede ser sancionado. Por buena conducta y estudio, la sanción podrá ser removida después de 5 años. Después de 5 años, las personas que han sido excluidas y que muestren una conducta intachable y que hayan hecho algunos estudios y que muestren su rehabilitación, puedan nuevamente ser rehabilitados. Dentro del proceso penal, el abogado barranquillero aceptó cargos por haber pedido a 2 magistrados de la Corte Constitucional la selección de la tutela de Fidupetrol, cargo por el cual pagó una pena de 29 meses. El fin de semana de la celebración del Día de la Madre se ha caracterizado por ser uno de los más violentos de todo el año en Bogotá. Por esta razón, la Policía Metropolitana y la Alcaldía lanzaron varias estrategias para reducir los casos de violencia intrafamiliar. Cada día 109 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá. El Día de la Madre, esta cifra se dispara. Nosotros queremos invitar a las personas a que nos regalen lágrimas, que regalen sonrisas en el Día de la Madre. Ante este panorama, el distrito hizo un llamado a la tolerancia y anunció un nuevo mecanismo de denuncia para reducir los tiempos de atención en caso de agresión contra las mujeres. Con un software que estamos desarrollando, que ya está implementándose, vamos a reducir a 72 horas, o sea, de 6 meses a 72 horas. La policía hará operativos para evitar riñas y agresiones desencadenadas por el consumo de alcohol. Hombre, celebre con su mamá. Celebre con su mami, con su hermana, con su hija, pero haga la celebración con un control medido. Según Medicina Legal, en mayo de 2015 se presentaron 3.791 casos de violencia intrafamiliar donde la víctima fue una mujer. El director del IDEAM, Omar Franco, reveló que el fenómeno del niño terminará en 2 semanas y que existe una posibilidad superior al 50% de que llegue la niña. Después de un año en el que el tiempo seco predominó en gran parte del territorio nacional por cuenta del fenómeno del niño, se estima que ya está en su etapa final. Nos queda aproximadamente 15 días sobre efectos del fenómeno del niño en el país. Y por esa razón pues estimamos que ya sobre finales del mes de mayo podamos hacer el anuncio oficial de que el niño terminó sus efectos en Colombia. Las probabilidades de que llegue el fenómeno de la niña en el último trimestre del año son altas. Allí las lluvias predominarán, aunque es imposible determinar la intensidad. El fenómeno de la niña tiene una probabilidad de ocurrencia o de su fase inicial sobre el mes de octubre, noviembre, diciembre, en el último trimestre del año. Frente a la temporada de lluvias del primer semestre, el IDEAM estima que se prolongarán hasta mayo. El gobierno prepara medidas para levantar las restricciones a la importación de tractomulas como fórmula para modernizar el parque automotor a cargo del Servicio Público de Transporte Terrestre de Carga. Sin embargo, Colfecar, que agrupa a más del 70% de los empresarios del sector, hizo esta noche los primeros reparos a la propuesta. El gobierno divulgó un proyecto de decreto con el que se propone estimular las importaciones de camiones de más de 10 toneladas. Es un elemento que se está proponiendo para efectos de permitir una mayor ingreso de vehículos al servicio público de carga, que actualmente solamente puede hacerse con la adquisición de un vehículo viejo de más de 20 años para poder ingresar un vehículo nuevo. En la actualidad, por las vías del país ruedan 300.000 camiones, 40% de ellos tienen más de 11 años y se calcula que hay 120.000 camiones para chatarrizar. La legislación actual permite la importación de camiones, uno por cada chatarrizado. De este esquema
ha sido perverso, toda vez que los efectos han sido más bien contrarios a lo que se pensaba. Si no hay chatarrización, proponen una caución, una especie de póliza, pero Colfecar rechaza la iniciativa. No, porque es un ahondar más la situación caótica que tiene el sector, la sobreoferta que está en renglones de la economía y que se han determinado que han sido nocivos, por ejemplo en el sector petrolero, de tal manera que eso no es una solución sino agravar más la situación del sector. El gremio transportador pide que se fije el tiempo útil de los camiones y tractomulas. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, aseguró que aunque el costo de vida comenzó a ceder, hay que estar alerta para evitar un aumento en la inflación. Aunque el dato de inflación de abril sorprendió de manera positiva al Banco de la República, el emisor aún se mantiene en alerta principalmente por el alto precio de los alimentos. Desde el punto de vista del equipo técnico, la inflación publicada ayer es inferior a la que ellos estaban pronosticando, explicado casi en su totalidad por la caída en los precios de los llamados bienes regulados. Frente al dólar, el emisor advirtió que el precio ha variado consecuencia de la valorización del petróleo. Ha habido una recuperación en los precios internacionales del petróleo que pasaron de niveles cercanos a $26 el barril el 26 o 27 de enero a niveles ahora cercanos a $43, $44 el barril. Y los flujos de capital han vuelto. Con los actuales indicadores, el Banco Central estima que al final del año la inflación se ubicará en el 6%. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, sostuvo que se garantizarán los recursos para el programa de vacunación contra la aftosa tras la liquidación del Fondo Nacional del Ganado. El jefe de la cartera agropecuaria señaló que con el proceso jurídico al Fondo Nacional del Ganado, el gobierno nacional creará un modelo que garantice la destinación de los recursos para el sector, en especial lo que tiene que ver con el programa de vacunación. Pues creamos inmediatamente otra herramienta para que las otras dos cosas que siguen totalmente vigentes, que es los aportes parafiscales y de dónde sale el recurso, existe la posibilidad de que el liquidador, al revisar el tema, pueda echar incluso para atrás la liquidación. Recordó que las actuaciones en contra del Fondo del Ganado se dan únicamente por los malos manejos administrativos y la deuda que supera los 70.000 millones de pesos. La Superintendencia de Puertos y Transporte anunció que cerca de 4.000 certificados para la obtención de licencias de conducción se expidieron de manera irregular. Lo que más preocupa a la Superintendencia de Puertos y Transporte es que el 75% de estos certificados de aptitud física y mental que se expidieron de manera irregular era para conductores de servicio público. Perfectamente puede ir un conductor que no ha cumplido las aptitudes físicas, digamos, llevando 40 pasajeros, exponiendo al riesgo al usuario. Por estas irregularidades van 40 capturados de bandas que operaban en 20 municipios de Cundinamarca, Atlántico, Tolima, Caldas, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Huila. Hay 8 médicos profesionales generales, lo mismo que hay tramitadores, hay personas que trabajan dentro de algunos centros de reconocimiento automotriz. Actualmente existen investigaciones en 170 centros de reconocimiento a conductores. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,15% a 1.293 puntos. La acción de Enca fue la que más subió con una valorización de 6,84% a 12 pesos con 50 centavos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 2,23% a 17 pesos con 50 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 17 pesos. Indicadores económicos del día, SMI. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 2.969 pesos con 62 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.860 pesos y la venden en 2.900 pesos. Un euro cuesta 3.372 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 24 centavos. El azúcar se transó en 15,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 61 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos.
La actriz mejor pagada del mundo, Sofía Vergara, llega a Cartagena para grabar un nuevo proyecto. La verán después de comerciales cuando los espero desde Teatrón, porque si aún no han resuelto lo del regalo del Día de la Madre, mamás famosas les sugieren. Hola, muy buenas noches. Hoy, por ser viernes, los saludo desde Lotus, el nuevo espacio de Teatrón en Bogotá. Y desde aquí iniciamos las noticias del entretenimiento con el revuelo que ha causado la llegada de Sofía Vergara a Cartagena. La barranquillera arribó para grabar un nuevo comercial y lo hizo junto a su hijo Manolo y su manager. Cerca de las 3:30 de la tarde aterrizó en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena la actriz barranquillera Sofía Vergara, quien llegó acompañada por su hijo Manolo González Vergara, su sobrina Claudia Vergara y su manager, con quienes se trasladó hasta el exclusivo hotel de Santa Clara, donde se encuentra hospedada. La diva colombiana grabará un comercial para una marca de cerveza en las Islas del Rosario y en lugares del centro histórico como la Plaza del Pozo en el emblemático barrio de Getsemaní, donde habrá un capítulo especial a ritmo del baile de champeta. Las cámaras de CMI captaron en exclusiva al productor de este comercial, Simón Brand, quien no quiso entregar muchos detalles del trabajo que se realizará, solo que será grabado la próxima semana. ¿Qué detalles nos puedes dar? Absolutamente nada. Perdóname. Me encantaría, pero de verdad no puedo. Tú sabes. Según indicaron fuentes cercanas, la Toti Vergara ofrecerá una fiesta a sus familiares y amigos más cercanos y se trasladará hasta la ciudad de Barranquilla a celebrar el Día de la Madre. Este domingo celebramos la vida de aquellas mujeres que hicieron la nuestra posible, las mamás. Los regalos y detalles son solo recordatorios de lo importantes que son para nosotros. Pero ¿qué les gusta? Aquí les decimos. Un estudio realizado por FENALCO Bogotá revela los regalos que más esperan recibir las madres en su día. En el primer lugar se encuentran 2 ítems, los zapatos y los viajes, cada uno con 15%, seguido de ropa con el 13%, luego un 12% espera recibir perfumes y el 8% prefiere las invitaciones a restaurantes. Consultamos con madres famosas o de hijos famosos. Araceli Flores, la madre de Carlos Vives desde Santa Marta, se prepara para su día. Amor, que es lo que yo quiero que me den, amor. De resto las cosas materiales las compro yo o no las compro, yo soy poco antojada. La vanidad, esa característica que nos hace cuidar nuestra feminidad, está presente. Así lo certifica la diseñadora barranquillera Amalín de Hasbún desde La Arenosa. A mí me encantan los perfumes, los cosméticos, me fascinan. Soy una mujer muy vanidosa. La actriz Carmen Sacosio, mamá de la también actriz Mónica Lopera, se alegra con las palabras que cada año le regala a su hija. Nunca ha faltado una carta de amor de verdad, diciéndome cosas muy lindas el Día de la Madre. Mamá de reina quiere ser tratada como reina. Laura Diepa, la mamá de la Miss Universo, Paulina Vega. Bueno, yo espero que mis hijos me sorprendan. Tengo muchos, no todos están aquí en Bogotá. Pero vamos a ver con qué me salen. Yo no planeo nada, ellos son los que me tienen que atender. La ciclista Mariana Pajón no la tiene tan difícil para complacer a Claudia Londoño. Como todas las mamás, pasar un lindo día en familia, disfrutar y estar seguro de que lo que están haciendo cada uno de ellos sea lo mejor que pueden dar para mí. Natas son otra opción para celebrar el Día de las Madres. Hoy en el norte de Bogotá, diversos grupos folclóricos mexicanos ofrecieron un recital para unirse a esta celebración. El sonido de los mariachis, las danzas y las muestras tradicionales aztecas convirtieron a Bogotá en territorio mexicano a pesar de la lluvia. Lo que queremos mostrarles es un pedacito de México, un parte de su folclore, de su cultura, de sus tradiciones, que conozcan toda la diversidad que tenemos aquí en Bogotá y obviamente también este fin de semana tan especial para todas las madres. Uno de los mayores encantos de México es su riqueza cultural. 52 pueblos indígenas, cada uno de ellos con sus tradiciones, hacen de este país un lugar lleno de contrastes. Tenemos una política muy sólida desde hace muchísimos años de proteger y potenciar toda esta diversidad. Lo que queremos resaltar precisamente es que México no es un país de destinos, sino es un país de experiencias. Una programación llena de folclore mexicano podrán disfrutar las madres durante este fin de semana en Bogotá. Desde Teatrón en Bogotá, deseándoles que tengan un muy feliz fin de semana, que descansen y pasen un excelente Día de las Madres. Nos vemos el martes. Chao.
después de la pausa a nuestros secretos de hoy. 1. ¿Los liberales se van o se quedan? 2. El martes se decide la suerte del magistrado Pretel. 3. La Corte y el Estado laico. Ñapa, ¿se debe o no se debe quitar un Cristo de la Sala Constitucional? 1, 2 y 3 y mi ñapa cristiana después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La pelea del liberalismo con el gobierno más parece discusión de amantes que pleito que amenace separación. A pesar del grito de independencia liberal frente a la llamada unidad nacional, todo indica que el divorcio no se va a concretar. Es complicada la separación de bienes. A la representación del liberalismo en el gabinete con 5 ministerios, más el director nacional de planeación Simón Gaviria, se sumará un nuevo cargo en el gobierno. Se trata de la presidencia del Banco Agrario, a donde llegará el ingeniero y político huilense Luis Enrique Duzán, persona muy cercana al exministro y senador Rodrigo Villalba. Duzán, quien fue representante a la Cámara en 3 periodos consecutivos por el Partido Liberal y que hasta hoy se desempeña como presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, se posesionará la próxima semana. ¿Se frena la amenaza de divorcio? 2. El martes próximo, en la plenaria del Senado, se escribirá otro capítulo en la historia del proceso político y penal contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel. Como se sabe, la Cámara aceptó acusar ante el Senado al señor Pretel porque encontró fundamentos legales en las denuncias que se hicieron en su contra. El magistrado, presuntamente, habría solicitado 500 millones de pesos para fallar una tutela a favor de la compañía Fidupetrol, que quería derogar una multa de 26.000 millones de pesos que le había impuesto por malos manejos de recursos que le entregó en fiducia el departamento de Casanare. El representante, Julián Bedoya, liberal, deberá exponer ante el Senado las razones por las cuales la Cámara acusa a Pretel. El Senado le notificó hoy que el próximo martes tiene que hacer su exposición ante la plenaria. Una vez Bedoya exponga, la comisión instructora elegirá al ponente. Según el informe que rinda el senador instructor, será llevada a la plenaria una resolución, bien sea archivando el proceso o aceptando abrir el antejuicio político. Si el Senado acoge la denuncia de la Cámara, el magistrado Jorge Pretel quedará suspendido de su cargo porque sería declarado en indignidad política. El expresidente Uribe se declaró impedido para votar porque fue él quien nominó a Pretel. Su impedimento fue aceptado. Hoy en día, en el Senado, nadie apuesta a que Pretel pierda la pelea. Conservadores, uribistas, gente de la U y el PIN han expresado respaldo a Pretel. 3. La Corte Constitucional acaba de fijar una importante posición sobre principios religiosos. Con apretada votación 5-4 y con participación del conjuez José Miguel de la Calle, la Corte dijo que Colombia es un Estado laico que respeta las diferentes creencias religiosas. Por ello, sentenció que no se pueden girar recursos públicos para financiar una actividad exclusivamente católica, como la Semana Santa en Pamplona. Y ahora surgió un problema así de grande. Por cuenta de un derecho de petición, la Corte se alista a definir qué postura tomará frente a un símbolo religioso. Resulta que en la parte superior de la sala plena cuelga un crucifijo color madera, símbolo de la fe de los católicos. Juan Sebastián Vega, un joven sustanciador del magistrado conservador Luis Guillermo Guerrero, envió un derecho de petición a la sala plena en donde pide que el crucifijo sea retirado en respeto de la libertad ideológica y de culto que hay en el país. Pues esta postura dividió a la Corte. Mientras hay quienes consideran que el crucifijo debe ser retirado, hay quienes están dispuestos a pelear por no dejarlo bajar y otros opinan que se debería permitir poner alrededor del crucifijo otros símbolos religiosos. La decisión se tomará el miércoles de la próxima semana. Tengo ñapa. La discusión sobre el crucifijo en la Corte se volvió hoy tendencia en las redes sociales. Los magistrados Alejandro Linares, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas
han hecho circular en la Corte casos comparados que le permitan a la corporación tomar la mejor decisión. Por ejemplo, hallaron una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resolvió un caso similar, defendiendo que el crucifijo que se colgaba en una escuela no afectaba la libertad religiosa. No es la primera vez que el crucifijo de la sala plena de la Corte termina estando en el orden del día. En 1999, cuando se tomó la decisión de colgarlo, el magistrado Carlos Gaviria, agnóstico, fue radical en que el tema fuera sometido a votación. ¿Saben cuál fue el resultado? 8-1 en favor de dejar el crucifijo. El voto en contra fue del magistrado Alfredo Beltrán. Hasta el martes, que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamida. Le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI La Noticia. Y feliz día para todas las mamás.